Hola a todos, y bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho que estén aquí para ver este maravilloso video. Vamos a verlo. Durante siglos, la humanidad creyó que el progreso nacía únicamente de la genialidad, de las mentes brillantes y de los planes que salían bien a la primera. Nos gusta pensar que los grandes avances surgieron de ideas perfectas, cuidadosamente diseñadas, ejecutadas sin errores. Sin embargo, cuando observamos con atención la historia real de la ciencia, descubrimos algo muy distinto. Muchos de los descubrimientos que hoy consideramos fundamentales no nacieron de la perfección, sino del error. Errores de cálculo, errores de interpretación y errores profundamente humanos. Experimentos que no funcionaron como se esperaba, decisiones tomadas con información incompleta y descuidos que, en su momento, parecían irrelevantes. En la ciencia, equivocarse no siempre significa fracasar. A veces significa detenerse, observar con atención y hacerse una pregunta distinta. Significa no descartar aquello que parece fuera de lugar y no ignorar lo que contradice nuestras expectativas. La historia del progreso humano está llena de momentos en los que alguien se dio cuenta de que algo no encajaba. Una mancha donde no debía estar. Un resultado que no coincidía con la teoría. Un ruido molesto imposible de eliminar. En lugar de borrar esos errores, algunos científicos decidieron mirarlos más de cerca. Y en ese acto aparentemente simple, cambiaron el rumbo de la historia. Este video no es una lista de genios infalibles ni una sucesión de logros perfectos. Es un recorrido por los momentos en los que la ciencia se equivocó y, precisamente por eso, avanzó. Historias en las que un simple moho olvidado en un laboratorio terminó salvando a millones de personas. Casos en los que mapas que parecían incorrectos revelaron el origen de enfermedades mortales. Situaciones en las que cálculos imperfectos llevaron al ser humano más lejos de lo que jamás había llegado, incluso hasta la superficie de la Luna. También veremos cómo un ruido persistente, considerado durante meses como un fallo técnico, terminó convirtiéndose en una de las pruebas más importantes sobre el origen del universo. Porque a veces, aquello que intentamos eliminar es justo lo que estamos buscando. La ciencia no progresa siguiendo un camino recto y ordenado, sino avanzando entre intentos fallidos, correcciones constantes y preguntas que nacen de la duda. A lo largo de este viaje descubriremos que el error no es el enemigo del conocimiento, sino una de sus herramientas más poderosas. La ciencia no avanza cuando todo sale bien, avanza cuando alguien se detiene a observar con atención aquello que salió mal y se atreve a preguntar por qué. Hoy te invito a descubrir los errores científicos que cambiaron la historia del mundo, porque entender cómo nos equivocamos es, quizás, la mejor forma de comprender cómo llegamos hasta aquí. En 1928, Alexander Fleming no estaba intentando cambiar el curso de la medicina ni salvar millones de vidas. Era un bacteriólogo más, trabajando en su laboratorio del Hospital St. Mary's en Londres, estudiando infecciones comunes y buscando formas de combatirlas. Su trabajo era meticuloso, repetitivo y, como el de muchos científicos, lleno de pequeños experimentos que rara vez producían resultados extraordinarios. Antes de salir de vacaciones, Fleming dejó varias placas de Petri con cultivos de bacterias sobre su mesa de trabajo. No las guardó correctamente ni las esterilizó como indicaban los protocolos más estrictos. Fue un descuido, uno que cualquier supervisor habría considerado un error básico de laboratorio. Durante su ausencia, algo inesperado ocurrió. Un tipo de moho comenzó a crecer en una de las placas, contaminando el experimento. Al regresar, Fleming notó inmediatamente que aquella placa estaba arruinada. El moho no debía estar allí. A primera vista, lo lógico habría sido desecharla sin pensarlo demasiado y continuar con el trabajo. Sin embargo, algo llamó su atención. Alrededor del moho, las bacterias habían desaparecido. No estaban debilitadas ni dispersas. Simplemente, no estaban. Ese detalle cambió todo.
En lugar de limpiar el error, Fleming decidió observarlo con cuidado. Se dio cuenta de que el moho liberaba una sustancia capaz de matar bacterias sin dañar las células humanas. Aquella observación, nacida de un descuido, fue el primer paso hacia el descubrimiento de la penicilina, el primer antibiótico de la historia. Lo sorprendente es que Fleming no comprendió de inmediato la magnitud de lo que tenía entre manos. Durante años, la penicilina fue vista como una curiosidad de laboratorio, difícil de aislar y producir en grandes cantidades. El error había abierto una puerta, pero aún nadie sabía cómo cruzarla. No fue hasta la década de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando otros científicos lograron purificarla y producirla a escala industrial. A partir de ese momento, el impacto fue inmediato y profundo. Infecciones que antes eran sentencias de muerte comenzaron a ser tratables. Una simple herida, una neumonía o una infección tras una cirugía dejaron de ser fatales. La esperanza de vida de la humanidad aumentó de forma drástica en solo unas décadas. Se estima que los antibióticos derivados de la penicilina han salvado más de 200 millones de vidas. Todo gracias a una placa contaminada que alguien decidió no tirar a la basura. Este descubrimiento cambió para siempre la relación entre la humanidad y las enfermedades. Antes de la penicilina, incluso los médicos más capacitados tenían pocas herramientas frente a las infecciones bacterianas. Después de ella, la medicina entró en una nueva era. Cirugías complejas, trasplantes y tratamientos avanzados solo fueron posibles porque las infecciones dejaron de ser una amenaza constante. Pero la lección más profunda de esta historia no está solo en el descubrimiento en sí, sino en la actitud frente al error. Fleming no fue recompensado por ser perfecto, sino por ser curioso. Por detenerse ante algo que no encajaba. Por no eliminar aquello que parecía un fallo. La penicilina nos recuerda que, en ciencia, el error no siempre es un obstáculo. A veces es una señal. Una invitación a mirar más de cerca. Porque si Fleming hubiera seguido el protocolo al pie de la letra, si hubiera limpiado su laboratorio sin prestar atención a esa placa contaminada, la historia de la medicina habría sido muy distinta. Y este no fue un caso aislado. A lo largo de la historia, muchos de los avances que hoy damos por sentados nacieron de accidentes similares, de fallos inesperados y de resultados que no coincidían con lo que se esperaba. La diferencia la marcó siempre la misma decisión, ignorar el error o intentar comprenderlo. Cuando pensamos en la electricidad moderna, solemos imaginar un avance limpio, preciso y perfectamente planificado. Sin embargo, la realidad fue mucho más caótica. La electricidad que hoy fluye silenciosamente por nuestras paredes nació de errores constantes, fracasos repetidos y experimentos que, en muchos casos, terminaron en explosiones, incendios o pérdidas económicas enormes. A finales del siglo XIX, Thomas Edison estaba obsesionado con un objetivo aparentemente simple: crear una bombilla eléctrica que pudiera durar más que unos pocos minutos encendida. Para lograrlo, probó miles de materiales distintos como filamento. Algodón carbonizado, bambú, metales y combinaciones improbables pasaron por sus manos. Cada intento fallido era, en términos estrictos, un error. Sin embargo, Edison veía esos fallos como datos. Cada bombilla que se quemaba le decía algo sobre que no funcionaba. Este proceso fue lento y costoso. Muchas de sus pruebas parecían absurdas incluso para otros científicos de la época. Aún así, de esa sucesión interminable de errores surgió un sistema de iluminación eléctrica funcional, capaz de llevar luz a hogares, fábricas y calles enteras. La bombilla no fue un golpe de genialidad instantáneo, sino el resultado de aceptar el error como parte del método. Mientras Edison trabajaba en sistemas de corriente continua, otro inventor seguía un camino aún más arriesgado. Nikola Tesla estaba convencido de que el futuro pertenecía a la corriente alterna, un sistema más eficiente pero también más difícil de controlar.
Chaslo cometió errores que hoy consideraríamos extremadamente peligrosos. Se expuso a altos voltajes, realizó demostraciones públicas arriesgadas y llevó sus experimentos al límite del conocimiento técnico de su tiempo. Muchos de sus proyectos fracasaron. Sin embargo, esos fracasos sentaron las bases de los sistemas eléctricos que hoy alimentan ciudades enteras. La red eléctrica moderna, tal como la conocemos, no existiría sin esa cadena de intentos fallidos, correcciones y nuevos errores. La llamada guerra de las corrientes entre Edison y Tesla no fue solo una disputa de egos, sino un enorme experimento a escala global. Se tomaron decisiones con información incompleta, se exageraron riesgos y se cometieron errores estratégicos. Pero de ese conflicto emergió un sistema eléctrico más seguro, eficiente y adaptable, basado en lecciones aprendidas a partir del fracaso. En aquella época, la electricidad era vista con miedo y desconfianza por gran parte de la población. No existían estándares claros de seguridad y muchos accidentes ocurrieron durante los primeros intentos de electrificación. Estos errores forzaron la creación de normas, protocolos y regulaciones que hoy damos por sentadas. Paradójicamente, fue el caos inicial el que impulsó la necesidad de orden y seguridad en la infraestructura eléctrica moderna. La electricidad no se perfeccionó en laboratorios aislados, sino en ciudades reales, con consecuencias reales. Cada apagón, cada sobrecarga y cada fallo técnico enseñó algo nuevo. Con el tiempo, esos errores acumulados transformaron un invento peligroso e impredecible en una de las bases más estables de la civilización moderna. Gracias a ese proceso, hoy encendemos una luz sin pensar en los miles de fallos que hicieron posible ese gesto cotidiano. La electricidad se convirtió en algo confiable no porque sus creadores fueran infalibles, sino porque aprendieron de cada error cometido en el camino. Este capítulo de la historia nos recuerda que la tecnología no avanza eliminando el error, sino integrándolo. Edison y Tesla no triunfaron por evitar equivocarse, sino por insistir, una y otra vez, en comprender por qué algo no funcionaba. Y al hacerlo, transformaron el mundo. A mediados del siglo XIX, las ciudades crecían más rápido de lo que la ciencia podía comprender. Londres era un lugar denso, ruidoso y peligroso, donde las enfermedades se propagaban con facilidad y la muerte era una presencia cotidiana. En esa época, la explicación más aceptada para las epidemias era la teoría del miasma, la idea de que las enfermedades se transmitían a través del aire contaminado, cargado de malos olores. Cuando el cólera azotó Londres en 1854, nadie sabía realmente qué lo causaba. Los médicos combatían una amenaza invisible sin entender su origen. En medio de esa confusión apareció John Snow, un médico que, paradójicamente, tampoco conocía la causa real de la enfermedad. No sabía nada de bacterias ni de microorganismos, porque la teoría germinal aún no existía. Su enfoque partía, en muchos sentidos, de una premisa incompleta. Snow cometió lo que muchos consideraron un error metodológico. En lugar de estudiar el aire, decidió estudiar a las personas. Comenzó a registrar dónde vivían los enfermos y los muertos, y marcó esos puntos en un mapa. A simple vista, su trabajo parecía inútil. El mapa no mostraba una causa clara, solo una concentración caótica de casos alrededor de ciertas zonas. Sin embargo, al observarlo con más atención, Snow notó algo inquietante. La mayoría de los casos se agrupaban alrededor de una bomba de agua específica, ubicada en Broad Street. La teoría dominante decía que el aire era el culpable, pero el mapa sugería otra cosa. El error de Snow fue atreverse a seguir los datos, incluso cuando estos contradecían el consenso científico de su tiempo. Convencer a las autoridades no fue fácil. El mapa parecía una correlación sin fundamento sólido. No había pruebas visibles, no había microorganismos que señalar. Aún así, Snow insistió en retirar la manija de la bomba de agua. Cuando se hizo, los casos de cólera comenzaron a disminuir casi de inmediato.
En ese momento, nadie pudo explicar exactamente por qué había funcionado. El mapa seguía siendo, técnicamente, incorrecto desde el punto de vista de la teoría dominante. Sin embargo, había salvado cientos de vidas. Años después, con el descubrimiento de las bacterias, se confirmó que el agua estaba contaminada con Vibrio cholerae, el verdadero causante de la enfermedad. El trabajo de John Snow marcó un antes y un después en la historia de la medicina. Sin saberlo, había creado las bases de la epidemiología moderna. Su error no fue no conocer la causa exacta del cólera, sino confiar en un enfoque que muchos consideraban equivocado. Y fue precisamente ese enfoque el que permitió entender cómo se propagaban las enfermedades en las ciudades. Este episodio nos enseña que la ciencia no siempre avanza esperando tener todas las respuestas. A veces avanza aceptando que el modelo actual es incompleto y atreviéndose a observar los datos desde otro ángulo. El mapa de Snow no era perfecto, pero era suficiente. Y en ciencia, a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. A finales de la década de 1960, la humanidad se encontraba inmersa en una carrera contra el tiempo. Llegar a la Luna no era solo un desafío científico, sino también político y simbólico. Cada cálculo, cada ecuación y cada decisión técnica debía funcionar con una precisión extrema. Sin embargo, incluso en uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos, el error seguía siendo una presencia constante. La misión Apolo 11 no fue perfecta. Desde su concepción, estuvo rodeada de incertidumbre. Los ingenieros trabajaban con tecnología limitada, computadoras con una capacidad de procesamiento muy inferior a la de cualquier teléfono actual y datos incompletos sobre la superficie lunar. Muchos de los modelos matemáticos utilizados eran aproximaciones, no certezas absolutas. Durante el descenso final del módulo lunar Ego, comenzaron a aparecer alarmas inesperadas en el sistema de navegación. Eran errores de sobrecarga informática. La computadora estaba procesando más información de la que podía manejar. Durante unos segundos críticos, nadie sabía con certeza si debían abortar la misión. Cada decisión debía tomarse en tiempo real, con información parcial y bajo una presión extrema. Neil Armstrong tomó entonces una decisión que cambiaría la historia. Al notar que el lugar de aterrizaje previsto era peligroso, tomó el control manual del módulo. Esto implicó desviarse del plan original y asumir un margen de error aún mayor. El combustible comenzaba a agotarse rápidamente. El reloj avanzaba sin detenerse. Cuando finalmente tocaron la superficie lunar, quedaban apenas unos segundos de combustible. La misión había llegado al límite exacto entre el éxito y el fracaso. Desde un punto de vista técnico, el aterrizaje fue el resultado de correcciones constantes, decisiones improvisadas y la aceptación de que el plan original ya no era viable. Muchos de los errores cometidos durante el programa Apolo no se hicieron públicos de inmediato. Fallos de diseño, cálculos imprecisos y decisiones cuestionables fueron documentados internamente. Sin embargo, esos errores se convirtieron en lecciones fundamentales para la ingeniería moderna. La exploración espacial avanzó no porque todo saliera bien, sino porque cada fallo fue analizado y corregido. El éxito del Apolo 11 no fue la prueba de una ejecución perfecta, sino de una capacidad extraordinaria para gestionar el error. La NASA aprendió a diseñar sistemas que no dependieran de la ausencia de fallos, sino de la capacidad de adaptarse a ellos. Este enfoque cambió para siempre la forma en que se conciben los proyectos complejos. La llegada a la Luna demostró que el error no es necesariamente una señal de fracaso, sino una parte inevitable de cualquier desafío extremo. La verdadera innovación no está en evitar equivocarse, sino en saber responder cuando lo inesperado ocurre. Cuando Armstrong dio su primer paso sobre la superficie lunar, no representaba solo el triunfo de la ciencia, sino también la aceptación de la fragilidad humana frente a lo desconocido.
La luna fue alcanzada no gracias a la perfección, sino gracias a la capacidad de aprender, corregir y avanzar incluso cuando el margen de error era mínimo. En la década de 1960, dos científicos trabajaban en un problema que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. Arno Penzias y Robert Wilson eran ingenieros de radioastronomía y su objetivo era eliminar un ruido persistente que interfería con las señales de una gran antena de microondas. No estaban buscando responder una de las preguntas más profundas de la humanidad. Solo querían que su equipo funcionara correctamente. El ruido estaba siempre ahí. No importaba hacia dónde apuntaran la antena ni en qué momento del día realizaran las mediciones. Era débil, constante y molesto. Desde el punto de vista técnico, era un error. Algo que no debía existir. Durante meses, Penzias y Wilson revisaron cada componente del sistema, ajustaron la instrumentación y descartaron posibles fallos mecánicos. Incluso consideraron explicaciones absurdas. Pensaron que el problema podía estar relacionado con excrementos de palomas acumulados dentro de la antena. Limpiaron el equipo cuidadosamente, convencidos de que esa debía ser la causa. Sin embargo, el ruido no desapareció. El error seguía allí, resistiéndose a cualquier intento de corrección. Lo que no sabían era que, al mismo tiempo, otros científicos estaban buscando exactamente esa señal. Teóricos que estudiaban el origen del universo habían predicho que, si el Big Bang había ocurrido, debía existir un eco residual, una radiación débil que llenara todo el espacio. Pero nadie había logrado detectarla de forma concluyente. Cuando Penzias y Wilson compararon sus datos con esas teorías, comprendieron que el ruido no era un fallo técnico. Era una señal. Aquello que habían tratado de eliminar era, en realidad, la radiación de fondo de microondas, el eco del nacimiento del universo, viajando a través del espacio desde hace miles de millones de años. Este descubrimiento no nació de una búsqueda deliberada, sino de la insistencia en entender un error. El ruido estaba ahí porque el universo lo había dejado como una huella de su origen. La confirmación del Big Bang no llegó a través de una predicción perfecta, sino a través de un problema que nadie podía solucionar. El impacto de este hallazgo fue enorme. La radiación de fondo de microondas se convirtió en una de las pruebas más sólidas sobre el origen del universo. Cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos y consolidó el Big Bang como el modelo cosmológico dominante. Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física, no por haber buscado una respuesta específica, sino por no ignorar un error persistente. Su historia demuestra que, incluso en los niveles más altos de la ciencia, el progreso puede surgir de la frustración y la duda. Este episodio nos recuerda que el universo no siempre se revela cuando lo buscamos directamente. A veces se manifiesta como un ruido molesto, como un dato que no encaja, como un problema técnico que nadie logra resolver. Y es precisamente en esos momentos cuando la ciencia avanza, al decidir escuchar aquello que parecía no tener sentido. A lo largo de este recorrido hemos visto que la historia de la ciencia no está escrita como una sucesión de aciertos perfectos, sino como un camino lleno de dudas, tropiezos y correcciones constantes. Desde un moho olvidado en un laboratorio hasta un ruido imposible de eliminar en una antena, los errores han estado presentes en algunos de los mayores avances de la humanidad. Estos ejemplos nos muestran algo fundamental: el error no es el opuesto del conocimiento, sino una parte esencial de él. La ciencia avanza cuando alguien decide detenerse y observar aquello que no encaja, cuando se atreve a cuestionar lo que todos dan por hecho y cuando entiende que equivocarse no es el final del camino, sino el inicio de una nueva pregunta. Cada uno de los descubrimientos que hemos recorrido nació en un contexto de incertidumbre. Nadie sabía con certeza qué iba a encontrar. Nadie tenía todas las respuestas. Y, sin embargo, fue precisamente esa falta de certeza la que abrió la puerta al progreso. La penicilina transformó la medicina porque alguien decidió no ignorar un experimento arruinado.
La electricidad iluminó el mundo porque miles de intentos fallidos enseñaron cómo hacerlo mejor. La epidemiología salvó ciudades enteras porque un mapa aparentemente equivocado reveló una verdad incómoda. La luna fue alcanzada porque se aprendió a corregir en medio del error. Y el origen del universo fue comprendido porque alguien escuchó un ruido que nadie podía silenciar. Vivimos en una época que a menudo exige resultados inmediatos y perfección constante. Pero la historia nos recuerda que el avance real rara vez sigue ese camino. El conocimiento se construye con paciencia, con curiosidad y con la valentía de aceptar que no siempre entendemos lo que tenemos delante. En ese espacio de duda es donde nacen las ideas que cambian el mundo. Tal vez la lección más importante de estas historias no sea científica, sino profundamente humana. El error no define el fracaso, lo define la forma en que respondemos a él. Ignorarlo es perder una oportunidad. Comprenderlo es dar un paso adelante. Hoy, mientras miramos los avances que damos por sentados, vale la pena recordar que muchos de ellos surgieron de momentos de confusión y de decisiones que parecían equivocadas. Entender cómo nos equivocamos nos ayuda a entender cómo avanzamos. Porque, al final, la ciencia no progresa cuando todo sale bien, progresa cuando alguien se atreve a aprender de lo que salió mal. Gracias por acompañarnos hasta el final, y no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte otros datos y conocimientos de interés. Hasta la próxima.